primera parte del estudio. En primarios y secundarios, ¿ves? ¿Qué función tienen los primarios y cuáles son? ¿Qué médula? Médula ósea, que es la médula espinal, ¿ves? La médula ósea. Y el otro órgano linfoide primario, ¿quién? El timo. ¿Y cuál es la función de los órganos linfoides primarios? Bueno, producir las células y de que es lo importante además de producir, la de lograr la madurez, la inmunocompetencia, ¿verdad? Entonces, en la médula ósea, ¿quiénes maduran? Los hijos G. En el timo, los órganos linfoides primarios son la médula ósea, el timo, que son órganos que van de la médula ósea, obviamente, elaborar, producir a las células y al mismo tiempo que se encargan de lograr madurez y una competencia, y el timo básicamente es como un instituto donde todos se van a formar ahí, ¿no? Luego, los órganos linfoides secundarios, ¿qué función tendrían? Los secundarios. Los secundarios serían el ganglio linfático, el bazo, la amígdala, el apéndice central, los órganos linfoides difusos, los sistemas linfoides difusos. ¿Qué función tendrán? Cuando hay una infección en la garganta, la amígdala submandibular se aumenta de tamaño. Y uno puede palpando con doloroso y sensible a la palpación. Entonces, ¿qué está ocurriendo esa amígdala? ¿Qué está ocurriendo en la amígdala palatina? Se está acumulando material linfoide, ¿no? Entonces, los órganos linfoides secundarios lo que hacen es brindar el medio, el lugar donde se va a desarrollar esa respuesta entre el órgano que el elemento, la célula que nos va a defender que forma parte del sistema linfoide contra el agente extraño, virus, molécula, bacteria que esté afectada al organismo. Estos son los que van a dar el medio adecuado donde se va a producir la defensa inmunológica. Y entonces, el primero que vamos a visualizar es la organización de esta estructura, el timo. ¿Dónde está localizado el timo anatómicamente? Timo, ¿dónde está el timo? ¿Aquí? ¿En el esternón? Ahí arriba, ¿no? Claro. Ya, a la parte de la región superior de la mediastina prácticamente. Este es un órgano que tiene un aspecto globular, que tiene la imagen de un cerebro. Son dos lóbulos completados por un tabique. La otra forma de clasificar los órganos linfoides es encapsulados y no encapsulados. En este caso son órganos encapsulados. Y si tiene cápsula, ¿qué tipo de cápsula tiene? Entonces lo importante es tener en mente, en este caso, un esquema de cómo está constituido el órgano. Y un bonito esquema del tipo es este. Si se fijan, lo que está resaltadito de color café oscuro sería la parte de la cápsula que rodea, que es el tejido conjuntivo denso y regular, y esta cápsula emite tabiques, ¿no ve? Hacia el interior de la glándula, hacia la sustancia o parénquima. Sería un parénquima, nada más utilizamos para enzimas, pero también a veces se aplica a algunos órganos. Entonces dice parénquimo, que aquí está como que los elementos, en este caso linfoides, las células linfoides, o de las células de este sistema, en esta parte interna. Entonces, este tabique lo que hace es dividir a esta sustancia en lóbulos, lobulillos. Y
Y estos lóbulos y lobulillos van a estar subdivididos en una corteza y una médula. Bueno, entonces, la corteza es la parte periférica, se la ve más oscura, porque es donde están presentes, lo que te dice, no es donde hay mayor cantidad de células y de los elementos linfoides, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de células tenemos en la corteza? Hay varios tipos de células, ¿no? Miren, hay macrófagos, células dendríticas, los limocitos, pero además de estas células y de los linfocitos que vía o en un proceso que está en un rumbo, camino a los lugares donde van a recibir la correspondiente preparación para lograr la madurez en una competencia. Pero hay unas células muy importantes que son estas células, las células reticulares epiteliales, que son de 6 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Facilito, ¿no? Acordarse. La 1, 2 y 3 están en la corteza, 4, 5, 6 están en la médula. ¿Y qué hacen estas células reticuloepiteliales? La tipo 1 lo que hace es aislar, se localiza entre la parte esta de la sustancia donde están los linfocitos, y va a aislarla de esta sustancia de la cápsula y de los tabiques. Va a ser como una especie de capa aislante entre la cápsula y los tabiques, y de esa forma va a aislar a esta parte interna de estos elementos. La de tipo 2 lo que hace es, en esta parte interna, esta célula tiene una especie de prolongaciones, y estas prolongaciones van a formar una especie de celdillas, de espacios, de compartimentos donde van a estar los linfocitos, ¿no? Estas prolongaciones son herméticas, y en esos espacios, en esos compartimentos van a estar los linfocitos, como que en un proceso de maduración. El tipo 3 está colindante con la médula, y lo que hace es formar una especie de barrera entre la corteza y la médula en asociación con las reticuloepiteliales tipo 4 de la médula, ¿no? Como que hace un aislamiento. Si se fijan, este compartimento que está en la parte central, acá tenemos la médula. Entonces, mire, esta es la cápsula, los tabiques, la corteza, la médula. En la corteza, como están organizadas las células reticuloepiteliales, las tipo 1 cubriendo estas paredes debajo de la cápsula y al lado de los tabiques. La tipo 2 formando estos compartimentos llenos de linfocitos. Y la tipo 3 haciendo una barrera entre la corteza y la médula en asociación con los 4 de la médula. Si se fijan, los linfocitos en estos compartimentos están casi doblemente aislados, ¿no? Por una parte por las prolongaciones de las células reticuloepiteliales tipo 2, por otra parte por las células reticuloepiteliales tipo 1 que están bloqueando su contacto con la cápsula y con el tabique. Se dice que cerca del 98% de los linfocitos que acuden o llegan a la corteza son eliminados. Porque, ¿qué significa la madurez inmunológica? ¿Qué se presenta que el linfocito sea maduro inmunológicamente? En términos bien simples, ¿qué significa? ¿Cuál es la función de las células del sistema linfocito? Defensa. ¿Cómo nos defiende? Destruyendo células. Su función es destruir células para defender. Lo hacen ya sea a través de la fagocitosis, lo hacen a través de sustancias conocidas que existen, y de esa forma como que destruyen. Pero ¿a quiénes están destinadas esas acciones? ¿A quiénes destruyen? A agentes extraños. Y cómo ellos pueden reconocer lo propio y no nos destruyen a nosotros. Claro, si lo que hacen es destruir.
no tienen cerebro para pensar, este es mío, pero ¿cómo van a aprender? Justamente en estos lugares. ¿Y qué hace a estas células? Les colocan en sus membranas plasmáticas receptores para agentes extraños, como que les enseñan qué es extraño, qué es propio y qué es extraño. Y es por eso que cuando sistemas más elaborados detectan que no hay una buena madurez, pues se eliminan. Pues el 98% de los linfocitos es como el curso del primer año de la medicina. ¿No? Pero la única idea es que no es temperatura. Si hubiera, pues pasaría en todos los linfocitos. Entonces aquí, todo el que se aplaza se muere. Y es porque les enseñan a no dañar al organismo. Pero puede haber errores inmunológicos, errores innatos, los errores del sistema linfóide. ¿Qué enfermedad ustedes conocen que es autoinmune? Y ahí se clasifican las famosas enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedad conocen por referencia a escuchar un autoinmune? El lupus, el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune que ataca sobre todo a las serosas, a las envolturas. Otra autoinmune, el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré es una especie de parálisis motora ascendente, en el cual el sistema inmune se equivoca y produce anticuerpos contra la vaina de mielina. Y empieza a destruir las vainas, la envoltura de los nervios motores mielinizados. Por un motivo en particular empieza generalmente en la parte inferior y eso va subiendo progresivamente. Cuando llega a la parte superior, si es que no ha recibido tratamiento, la persona se muere porque se paraliza aquí. Los músculos de la respiración son motores. Ahora se sube, a veces logran pasar la parte el músculo motor, encargados de la respiración, el diafragma, los intercostales, todos aquellos. Y o si no llega hasta la médula, hasta el tronco encefálico, y ahí sí vuelve a quedar. ¿No? Entonces, hay tratamiento para el síndrome de Guillain-Barré, tratamiento muy caro, pero hay tratamiento. Y felizmente, no es porque les doy una mala noticia, justo aparece en estas épocas, cuando está empezando el frío, empiezan a aparecer los Guillain-Barré, porque empiezan a haber cuadros respiratorios virales, que aparentemente es una secuela, consecuencia, justamente de los cuadros respiratorios virales. Pero en el Guillain se ha visto que hay una cierta rara asociación, además de virus de tubo digestivo, es decir, una infección simultánea de un virus respiratorio o un virus intestinal, que es común en las bovitas, produce una extraña combinación que puede afectar al sistema inmunológico y hace que cometa ese error y empieza a producir anticuerpos contra nuestras mismas células. La artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea también es un problema autoinmune, empieza a destruirse que en la artritis reumatoidea las envolturas sinoviales de las articulaciones, ¿lo ven? Entonces esas envolturas se dañan, se afectan, y esa persona sufre lesiones de tipo artrosis. Y entonces lo que les enseñan en estas escuelas es justamente eso, a reconocer lo propio de lo extraño. Y cuando ya tenían adquirido la suficiente dotación de esos anticuerpos y elementos que están formando parte de su membrana plasmática, son recién secretados hacia el sistema linfático y desde este sistema linfático hacia el sistema circulatorio y de ahí pues circulan por corriente sanguínea, ¿no? Incluso hay grupos de linfocitos que todavía, pese a adquirir la madurez, se los considera vírgenes. Es decir, mientras no se interrelacione como antígeno, no tiene todavía la capacidad. Entonces, hay linfocitos. No se ha leído de resumir, claro, resumir la parte de los tipos de linfocitos T, son como 18 tipos de linfocitos. Si han hecho el resumen, han visto. Si no han hecho el resumen, ya encargado a la computadora, obviamente que no has leído esta última parte, son las células
el sistema inmunitario, tanto las B como las T están anotadas en esa última parte del texto. Entonces, en la corteza ocurre eso, ¿ya? Es la presencia organizada de estas células reticulares que van a formar sus compartimentos, y esos compartimentos, 2% de los linfocitos van a lograr la inmunocompetencia y luego van a ser distribuidos hacia el organismo para que cumplan con su función correspondiente. La médula se dice que es más pálida en preparado de la corteza porque no tiene tanta población linfocítica. En cambio, en la corteza están los institutos donde están llenitos de linfocitos en proceso de maduración, y en la médula ya no hay tanta organización en ese sentido, y por lo tanto se nota un poco más clara. Y hay una célula que es típica de esa región, que es la que nos permite identificar a la médula típica. Entonces también existen este tipo de células, las epiteliales, en este caso tipo 4, tipo 5 y tipo 6. La tipo 4 hemos dicho que es la que en asociación con la 3 va a formar una barrera entre la médula y la corteza. La tipo 5 también forma un tipo de retículos celulares, compartimentos, donde todavía van a estar algún tipo de linfocitos. Pero ya en vías de ser excretado, ¿no? Porque aquí es donde adquiere la verdadera madurez, en el sentido inverso. Esta es la corteza, esta es la médula. Y de acá son ya pues eliminados o secretados hacia el sistema circulatorio. Y la tipo 6 es un tipo de célula especial que se llama corpúsculo de Hazard o célula de Hazard, ¿no? Es una célula grandota que se nota claramente en ese puntillado que representa a los otros linfocitos. ¿Ya? Entonces, el aporte vascular es muy importante. Los vasos que conducen a los linfocitos nunca descargan directamente de la corteza, sino que echan hasta la intersección entre corteza y médula, y de ahí recién como que mandan capilares hacia la corteza, y en el interior de esos capilares están los linfocitos que luego son extravasados a los espacios o compartimentos donde van a lograr su inmunocompetencia. La histofisiología es lo que les decía, que a partir de este tema empieza a ver la parte fisiológica de todo lo que hemos mencionado, pues algo parecido a lo que hemos hablando. Luego tenemos ganglios linfáticos, ¿no? Los ganglios linfáticos son también órganos linfoides primarios o secundarios. Secundarios, sin dudar. ¿Tiene cápsula o no tiene cápsula? Encapsulado. Dos elementos fundamentales para poder clase entera. Entonces, hay un tipo de ganglio que de seguro alguna vez vas a ver palparte. Hay lugares donde habitualmente aparecen. ¿Cuáles son? La región submandibular, la región axilar y algunas veces la región inguinal. Hay un problema dental, una faringitis, y al tiro se crecen los ganglios submandibulares. Hay un problema de herida en la extremidad superior, herida que se infecta la mano, y aparecen los ganglios axilares. Algún problema en la región de las extremidades inferiores, y aparece un ganglio inguinal. Pero en otras localizaciones, no dentro de estas habituales, la presencia de un ganglio activo, una neuropatía aguda, a veces es motivo de tener una observación y un cuidado especial, porque puede ser el inicio de una lesión severa, de un cáncer, de un linfoma, de una leucemia. Si aparecen ganglios retroauriculares, que no es un lugar habitual, pero lo correcto sería un médico internista, no cualquier médico, o a un hematólogo, para que te lo saquen y te lo revisen. La única forma de saber si el no es malo es revisando. Es una pequeña corte y se emplea una excedencia. ¿Ya? Entonces, su estructura es muy parecida a lo que hemos
comentado al respecto del timo en cuanto a la característica de que tiene una cápsula. Y esta cápsula tiene un tejido conjuntivo denso y regular que emite tabiques y divide a la sustancia, a la parte interna, en lóbulos incompletos, y estos lóbulos van a tener una corteza, una paracorteza y la médula. Otra característica importante en la parte descriptiva es que por debajo de la cápsula y paralela a los tabiques existen unos senos, que son los senos subcapsulares, los paracuadriculares, que se van a continuar con los medulares, y estos medulares van a ser el punto de partida de los vasos linfáticos eferentes, que van a sacar, que van a drenar la linfa del ganglio. Llega por los aferentes, entran en los senos subcapsulares, paracuadriculares, medulares y sale por los eferentes. En ese paso va a estar en contacto con los elementos linfoides que están en esta sección. Aquí encontramos linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, dendríticas. Todas esas células del sistema linfoide están presentes en esta sección y se van a activar en función a la presencia de alguna sustancia extraña en la linfa. Si hay algo extraño, pues finalmente se va a organizar un nódulo linfoide. Hay una reacción de los linfocitos, van a formar una especie de conglomerado de células de la misma índole y van a ser un gran ganglio o un nódulo o folículo linfóide, ¿no? La corteza. Lo que decía que una cápsula de tejido conjuntivo celular que emite trabéculas y subdivide a la sustancia en compartimentos incompletos que tienen una corteza, una médula, y entre las dos se describe a la paracorteza. Entonces, tres secciones tiene el ganglio: la corteza, la paracorteza y la médula. La circulación sería como esta, ¿no? Entra por acá, circula por los senos subcapsulares, paracuadriculares, medulares y salen por los linfáticos eferentes. Por el ilio, ¿no? Hay una región en estos órganos que es por donde entran y salen los vasos sanguíneos, pero también los vasos linfáticos. Los folículos linfóides se realizan en la periferia y tienen la estructura, una característica, la paracorteza y la médula. Está formada básicamente por los senos linfáticos rodeados de los linfoides, los cordones medulares. La vascularización en los elementos en los órganos linfoides, la vascularización es muy importante, muy importante. La histofisiología, ¿para qué sirve? Y el vaso. El vaso es primario y secundario. Primario. ¿Tiene cápsula o no tiene? Bien, si es una cápsula o secundaria. ¿Qué cápsula tiene? ¿Qué dice cápsula? Denso, que separa en la parte interna pequeños lobulillos. ¿Y cómo están organizados en el bajo esos lobulillos? ¿Hay corteza? No, en el bajo no hay corteza, hay pulpa blanca y hay pulpa roja. Entonces es muy importante en el bajo acordarse del ciclo sanguíneo de ese órgano. ¿Qué arteria le sigue al bazo? La arteria brillante del órgano. ¿Qué órgano? ¿Qué arteria es? Esplénica, ¿has escuchado? Sí. Esplénica, correcto, entonces esta arteria, una vez que ingresa al órgano, ¿qué es lo que va a ocurrir con sus calientes? Realmente disminuyendo progresivamente porque se va a ir ramificando. Va a llegar un momento en que va a tener un diámetro de 0,2 milímetros y es cuando se va a envolver con una vaina de linfocitos que los gringos las conocen como pals, o sea, las primeras letras de sus palabras, de sus vocablos en inglés, ¿no? Y esa vaina linfocítica periarterial va a sortear, va a envolver a esa rama
del esplénico que ha ido disminuyendo de calibre y ya se llama arteria trabecular. Luego cuando la arteria se rodea con la vaina linfocítica, se va a conocer como arteria central, porque está al medio de la pulpa, al medio de esa vaina. Por eso se llama arteriola central. Y esta arteriola central con la vaina linfocítica es lo que constituye la pulpa blanca. La pulpa blanca, ¿no? Que paradójicamente en las preparadas se la ve medio morado, más oscuro que los ojos. Pero será la pulpa blanca. Pulpa blanca, ¿ya? Está constituido básicamente por la arteria central y la vaina linfocítica periarterial, que se llama PALS, las primeras letras de sus vocales en inglés. Entonces, la pulpa blanca, arteria central y vaina linfocítica periarterial. Luego de un trecho, esta vaina va a dejar de volver a la arteriola. Incluso en esta PALS pueden aparecer polígonos linfoides, por eso complica un poco la figura, porque básicamente los linfocitos de la PALS son linfocitos de tipo T. Cuando aparece un nódulo linfoide en ese tejido, son linfocitos de tipo B. ¿Ya? Entonces, como que es una combinación. Esta es la arteriola y esta es la vaina. Y en el interior de esta vaina linfocítica puede aparecer un nódulo linfoide. ¿Ya? Entonces, después de un trecho, esta arteriola central deja de estar envuelta por la vaina linfocítica y se va a volver arteria penicilar, que es el inicio de la pulpa roja. ¿Ya? Y esta penicilar tiene tres regiones, tres partes. La arteria de la pulpa, la arteria vainal y el capilar arterial terminal. Ahora, ¿cómo distribuye la sangre? O se distribuye la sangre una vez que ha dejado de estar envuelta por la vaina linfocítica? No se sabe. Hay teorías. Hay tres teorías que tratan de explicar cómo se transporta la sangre desde ese espacio de pérdida de la vaina linfocítica hasta el sistema venoso, hasta la vena porta, que lleva la sangre luego hacia la vena esplénica, luego la vena porta y luego a la parte del sistema. Tenemos teoría de circulación cesada, circulación abierta y una combinación de dos. La cesada dice que es una misma arteriola que se comunica y hace contacto con las vénulas, que no se forma un plecho capilar, sino una especie de contacto directo, y de esa forma se drena parte de ese material, de esa sangre que está cruzando por el brazo. Otros dicen que la arteriola como que es discontinua, libera a los elementos sanguíneos en el tejido conjuntivo y por difusión estos van hasta las vénulas y son luego transportados al sistema venoso, del venoso al sistema. Y otros dicen no, que hay una combinación de ambos, hay un conducto que va y se junta, hay un tubo, una arteria, un vaso sanguíneo que hace continuidad de la parte arterial con la parte venosa y una parte se libera al tejido conjuntivo subyacente y por difusión estas células entrarían a las vénulas. Todavía está en estudio, a ver cuándo ustedes pueden investigar y llegar a análisis. Entonces, todo aquello que está por fuera de la pulpa blanca es pulpa roja, ¿no? Son básicamente los vasos capilares que han sido que han perdido su envoltura. Entonces, la pulpa roja básicamente está formada por senos esplénicos, los cordones esplénicos, que son las células que están ahí. Aquí es donde describen esta estructura de recubrimiento endotelial de los senos esplénicos como duelas de un basil. ¿Y ustedes saben qué otras son las duelas del basil? ¿Qué es un basil? Un basil de madera, ¿no?
Entonces, ¿a qué se conoce como duela de vacío? Dice, ¿no? Que el circulamiento endotelial del seno esclerótico presenta signos fusiformes como duelas de un vacío. La duela es esta disposición de como las tablas que están colocando así y ponen el vacío, como tablitas y van. ¿Se acuerdan de los, creo que no me gusta, de los podocitos? No, todavía me gusta, no, las prolongaciones secundarias tienen unas, como una especie de salientes, que es como una especie de ceja, también se describe como duela, está lado a lado, solo está lado a lado, en este caso de lado a lado, como que hay sendicas, pues esas sendicas es que van a transitar el plasma, no salen los elementos formes, pero sale el plasma por estas sendicas, ¿no? Son como duelas de un vacío. Sabes, uno está estudiando y agarra un término nuevo y si no lo has leído, pues tu cerebro va dando vueltas y dice qué es duela, qué es duela, qué es duela, qué es duela, y hasta que no sabemos qué es duela, no vas a captar el mensaje, no vas a entender el texto. Pues ni bien que encuentres un término nuevo que no conoces, hay que buscar en un diccionario, mejor si es de medicina, para entender parte de estas descripciones, que son bien corrientes para preparar alguna imagen, alguna forma, ¿no? O sea, punta roja con todos los esplénicos y coronas y cielos esplénicos. Histofisiología, que alguien comentaba, porque necesitan antígenos, bacterias, partículas extrañas, material propio que ya está en una vía de eliminación, incluso en la fase prenatal también es sobre el hematopoieto, ¿no ven? También es sobre el hematopoieto. Luego tenemos, bueno, esto es el tejido linfoide asociado a las mucosas, el que está asociado al intestino es el GALT, una de las palabras en inglés, tejido linfoide asociado al gut sería el intestino, el BALT, tejido linfoide asociado a los bronquios, son elementos linfoides que están localizados en este tejido conjuntivo subepitelial o lámina propia, que llegan a formar parte de la segunda defensa del organismo, ¿no? La primera defensa es una barrera física, la mucosa de los epitelios, y por debajo de ellos hay un tejido conjuntivo laxo, que viene a ser la lámina propia, y en esa lámina propia está justamente este tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿no? El MAL, tejido linfoide asociado a las mucosas. Ya concretamente, del intestino es el GALT, de los bronquios el BALT, y faltará uno acá, que siempre no lo describen, pero está presente. ¿Cuál creen que falta? ¿Cuál otro lugar que el epitelio esté en contacto con el exterior? El genito urinario. El genito urinario también tiene un conducto interno, también tiene un epitelio, y por ese espacio puede haber contaminantes, ¿no? En la infección urinaria en las mujeres, ¿cuál es la causa principal o cuál es la histopatología? No, la fisiopatología es de origen ascendente. La infección urinaria en las mujercitas es de origen ascendente, es decir, la presencia de bacterias en la cavidad vaginal hace de que por la letra chiquitita la infección sea muy frecuente, entonces de tipo ascendente, ¿no? Entonces ese epitelio, mal que bien, esté en contacto con el ambiente, con la parte externa, y por lo tanto debajo de ese epitelio vamos a encontrar elementos linfoides. No me acuerdo el nombre. El intestino es GALT, BALT, el otro es donde otra palabrita igual, pero también tiene ALT, tejido linfoide asociado a, en este caso sería sistema urinario.
y creo que es rosa en esa descripción, pero en este caso no tiene nada por eso. Son células entonces que van a constituir una defensa en un tejido que no tiene cápsula, es difuso, y en el intestino además se organiza en forma de placas de Peyl. En el ilio están las placas de Peyl. Somos justamente una apéndice cal, y ese apéndice cal, en la lámina propia, va a haber estos elementos linfoides organizados en una especie de conglomerado de células linfoides que se llaman un folículo linfoide o nódulo linfoide, que en esta sección del intestino delgado se conoce como placa de Peyl. Y por encima de la placa de Peyl, el epitelio cambia. En el intestino es un epitelio cilíndrico simple. Y por encima del ganglio es un epitelio de células N o de micropliegues, ¿no? Cambia el epitelio cilíndrico simple con epitelio de células N. Hay el GAL, que es casi la misma descripción que el GAL, y bueno, grupos de células organizadas en la lámina propia, en este caso, el epitelio sería cilíndrico pseudoestratificado ciliar. Ya deja de ser ciliar, se vuelve un epitelio de células N, que son células únicas bajas. Otro órgano linfoide, las amígdalas. ¿Dónde están las amígdalas? Porque había buscado, balatinas, faringes. Este tipo de órgano linfoide tiene una helicápsula, no es todo el órgano, pero una helicápsula, aquella que está en contacto con el tejido conjuntivo subyacente. En esa sección está la helicápsula, el tejido conjuntivo subyacente. La parte superficial es un epitelio. Estamos encargados de buscar qué epitelio será. Plano estratificado no queratinizado. Entonces, este epitelio se invagina. Hemos dicho que el epitelio que se invagina se vuelve glándula. En la amígdala no, se llama cripta. Este epitelio se invagina y va a buscar las criptas amigdalinas. En el fondo de las criptas amigdalinas hay elementos linfoides, células que escapan del tejido y se encargan de combatir en esta sección aquellos que han caído en esta trampa. El conjunto de amígdalas, adenicia linfoal, se conoce como anillo de Waldeck, que es una estructura de ganglios, de amígdalas, el tejido linfoide difuso, que va a ser una especie de círculo que prácticamente nos protege de toda presencia de agentes infectantes o extraños ingeridos, ¿no? O inhalados. Las amígdalas tienen esa característica de tener una helicápsula y un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que se va a imaginar o va a formar las criptas. Y en el parénquima vamos a encontrar los nódulos linfoides. Ya no tenemos un poco de ensecar, vamos a ver rápidamente las láminas.